Bienvenidos a Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Somos la cara B de la especialidad. Debates, entrevistas y mucho sentido del humor, de la mejor especialidad del mundo y como nunca antes se había hecho. Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí, gasas y de mérito. La RAE define el término mérito en su primera acepción como cualidad o circunstancia que hace digna de aprecio o recompensa una obra o acción. Para que una sociedad como la SECOT reconozca a alguien como un miembro de mérito, está claro que sus logros y actividad no deben de haber sido ordinarios. Justo para eso estamos con el doctor Carlos Villas Tomé, nombrado nuevo miembro de mérito de la SECOT. Bienvenido. Hola, Carlos. Hola. Bueno, bienvenido a Entre Traumas. Ya nos ves a todos aquí con los micrófonos y los cascos, que nadie diría que la SECOT pudiera tener sus propias grabaciones. Y agradecerte lo primero el haber venido corriendo a la entrevista, ¿vale? Y tu disposición, que siempre es de agradecer. Y yo quiero empezar por lo primero. ¿Por qué empezaste a estudiar? ¿Por qué decidiste estudiar medicina? No lo sé ni yo. Vaya, pasamos a la siguiente pregunta. No, cuéntanos. Yo puedo decir que casi toda mi vida no me he preocupado de qué iba a hacer o qué iba a hacer mañana, sino que es como si ET me tocase así y me decía por aquí o por allá. Yo tenía un tío cirujano que no era para mí modelo en nada más que en silencio, porque era muy callado, en un pueblo como era Huesca, donde yo nací, y no sé por qué, de repente me dio. De la misma razón, me adelanto por si está por ahí en el bagaje, en primero de medicina, con un trimestre, decidí que iba a probar con la traumatología. Directamente. Y en Era Vitoria, la pregunta. Sí, ¿Cómo ya se los nos hago? pues os dejo el tiempo. Os dejo la inquietud de saber qué se le habrá ocurrido a este psicópata para... O sea, que fue en el primer trimestre de medicina ya decidiste que traumatología. Decidir, no. Me dio. Y fui en Vitoria, llamé por teléfono y pregunté por un hombre, Luis Estellés, que era un médico de mutua y que tenía un cupo en el ambulatorio, y le dije que se me había ocurrido él porque me trató cuando tenía 10 años de una entorsis de tobillo grave. Y a mi madre le veía por dolor de espalda de vez en cuando. Y me dice, ¿y tú estudias medicina? Sí. ¿Qué curso? Primero. ¿Primero? O sea, ¿llevas 3 meses? Sí. Dijo, mira, chaval, mañana a las 8 en la Policlínica de San José, un hospital de Vitoria, a las 8 menos 5 yo estaba allí preparado. Listo. Y empecé y luego un día me di cuenta que es que eso era para mí. ¿Eso te gustaba? Sí. Bueno, pues es un buen motivo, ¿eh? No muchas veces las cosas son así de claras. ¿Y desde entonces, traumatología, en todos sus aspectos o en alguna subespecialidad así un poquito más? Pues todos tenemos algún momento de haber estado en el lado oscuro. ¿Cuál ha sido ese y yo lado tuve oscuro? Maestros de primer nivel. Había más, pero no había mejores. Cañadell, que fue, creo, en su momento el presidente más joven de la SECOT, y era un crack, con una cabeza privilegiada y una capacidad de trabajo molesta para cualquiera. Porque tenía un equipo que en su momento, Imizco, Zayala, Begristain, eran muy buenos en lo suyo. Había otros en España, pero no mejores. Y aquel equipo pues marcaba un paso que yo, según fue pasando la carrera y los conocí, pues pedí quedarme en Pamplona y hasta hoy. 47 años menos un mes. Récord de trabajo en la Clínica Universidad de Navarra. ¿De Huesca a Navarra? Es que mi padre era sastre, de ahí me viene lo de suturar. Quizá algo genético, pero buscándose la vida, pues acabamos en Vitoria. Yo fui a estudiar a Pamplona y ya me quedé allí cuando acabé. Me quedé abducido, una cosa rara. Pero... Es que te trataban bien y estás cómodo. Porque sí, cuando uno vive a gusto y vive bien, no tiene por qué moverse de ningún sitio. Pues como decía, creo... Esto podía hacer retos a la sociedad, a ver si aparece alguien que siendo R3 le mande el hospital
al ejército cuando estaba en la mili en prácticas una carta diciendo que me necesitaban para operar un plexo braquial. De R3. Entonces se hacía en 2 o 3 centros claro, en España cirugía del plexo braquial. Y yo, desde primero de residente, empecé a hacer suturas nerviosas en el Conejo, hice mi tesis sobre eso y entonces el cirujano que hacía cirugía del plexo, que era larga y pesada, decía, si está este pobre chico, pues yo descanso. Y le decía, disécame este tronco del plexo. Y yo, mientras lo liberaba, un rato, él tomaba un café, fumaba un cigarrito y volvía. Y entonces les extrañaba en el ejército, el coronel me decía, ¿cómo un sargento aquí de infantería, de repente le llaman de su hospital siendo R3? Y pude ver en aquellos momentos cirugía plexobraquial. El Hospital Clínica Universidad de Navarra fue pionero en España en la cirugía actual. Cañadel fue un pionero mundial de tumores malignos, sobre todo. Cirugía de la ortopedia infantil. Vi cosas que realmente era un centro entonces puntero. Había otros muchos. Sigue siéndolo, ¿eh? Pero era un centro puntero que para mí era una referencia. Entonces, pues tener esa oportunidad de ver de todo me hizo por un tiempo hacer de todo. Pero hoy sería mi 5º año, es que como digo que soy R47, pues tendría que decir mi 5º año, que entonces con 3 años te daba el título de la universidad. Ajá. 2 si era un hospital universitario. Pero Cañadel decía que era un tiempo muy pequeño, que 4 años mínimo, si no, no firmaba que habías pasado por sus faldas. Y entonces, pues yo empecé por una diáspora que hubo entonces de mis jefes de sección a quedarme con la medicina y cirugía de columna y de pie y tobillo. El lado oscuro, ¿eh? Seguía operando tumores de vez en cuando, cosas que convenía al grupo porque había tenido una formación un poco en todo. Pero siempre he dicho en la Sociedad del Pie que me casé con la cirugía de pie y tobillo, pero tuve un amante, la columna. Y como si me hubiera pensado dedicar a la política, cuando estaba con los compañeros de columna, les decía que yo me casé decididamente con la columna, pero que tenía un amante que era pie y tobillo. Buen político, Y más o menos, buen político, sí. No, era la verdad. Pero me gustaban las dos cosas y en aquella época tenía cierta facilidad para que me mandaran a presentar cosas en los cursos y congresos y me quedé como enamorado de las dos cosas. Sí, y no más o tenía menos predilección por una o por otra. ¿Te gustaban las dos por igual? pues por igual. ¿Qué bien ha quedado? Otra manía que he tenido siempre era cuando, sin ofender a nadie hoy, porque hoy hay que ser especialista, si se puede, de la uña del 5º dedo de la mano derecha. Lo que pasa es que no sé si hay pacientes para tanto, pero que yo tuviera 2 áreas de conocimiento y que cada vez más haya que tener media, porque Ayala, maestro mío, un gran cirujano de extremidad superior y nervio, hacía de todo, pero hay gente que dice, no, yo solo hombro, yo solo codo, yo solo mano. Pues yo me he quedado pues, con columna, con pie y tobillo, y me parecía que me desenvolvía con un nivel aceptable para tener pocas reintervenciones y un reconocimiento X en los 2 campos, y seguí hasta que me jubilé. Yo creo que es importante y muy interesante porque sí que es como cirujano total, ¿no? Porque ahora es verdad que sí que se busca más el súper especialista de una cosa, pero desde pero la formación, sí. No total, parcial. Sí, bueno, sí. La organización yo estaba en un hospital particular porque por las características de la Universidad de Navarra no era fácil crear un equipo con cirujanos para todos, sino que había que ser un poco polivalente porque el staff éramos 5. Erais pocos y todos teníais y 2 que hacer de fuera todo. 7 y el rehabilitador 8. Lo que pidiera la ley éramos, pero íbamos muy justos y había que trabajar mucho. Entonces, pues la cosa pedía que nos orientásemos en algo, pero había que poder apoyar en otras cosas. No daba para que entre 5 de staff fijo hubiéramos toda la especialidad. Eso, hubiera uno, o sea, cada uno se dedicara solo a una cosa. Eso Sí, no, lo que iba a preguntar, el sistema Premir, o sea, de antes del MIR, es el que... Siguiente.
Había No, dicho que quiero era decir- una cosa de humor, ¿no? Sí, sí, No, sí. No, que quiero decir, básicamente era buscar un mentor, cumplir un tiempo y que pasar los requisitos del mentor, y entonces firmaba, acreditaba la formación, ¿no? Supongo los años que he citado. El MIR fue un gran invento porque ponía primero en disposición qué personas podían ser docentes. Luego había, si no había un programa exacto, había un ideario, un contenido que había que intentar resolver. Y sobre todo, todavía la traumatología y cirugía ortopédica, o cirugía ortopédica para nosotros y traumatología, sobre todo importaba para los accidentes, la traumatología sobre todo. No era tan importante que en cada ciudad hubiera gente que pudiera hacer cirugía del plexo braquial, porque no era cirugía de urgencia. Urgente, claro. Pero era interesante que en todos los sitios resolvieran la traumatología más inmediata. Entonces, Claro. ese nivel mínimo, no digo solo de traumatología, sino en general, que ha ido subiendo con los años muchísimo. Muchísimo. Uno de mis maestros, Begiristain, que hacía sobre todo ortopedia infantil y raquis, tenía Tenía frase, Manti. una Sí. frase muy... Yo era un poco mosca, no sería políticamente correcto, pero todos sabéis la palabra mosca molestosa. Para ellos, que Cañadel me utilizaba como animal emponzoñador, y cuando le decía, oye, esto, ¿por qué he venido yo con 27 años al staff y he hecho la primera cirugía de aparato extensor en el paralítico cerebral, habiendo aprendido con Cañadel y con él? Y él me decía lacónicamente y de una forma muy natural, antes sabíamos menos. A ti te hemos mandado no sé dónde para que aprendas eso. Y tú has hecho la primera ya, pero ahora yo haré la segunda. Pero en general, antes sabíamos mucho menos. Y lo que se hacía era buscar a algún mentor, sobre todo, si podías, gente de los de prestigio del país, formarte lo mejor posible, y luego pues la aspiración normal era pues, ser un adjunto o tener un cupo en la seguridad social. Había o trabajar en una mutua. Había muchas áreas que necesitaban de traumatólogos. Pero el sistema MIR puso orden en el contenido y había unos mínimos, incluso estaba pensado que hubiera un examen post, lo cual se rechazó de plano enseguida. Esto Munuera nos podría hablar mejor porque estaba en aquella época como cabeza pensante, y hubo alguna rebelión por la cual se hizo impensable que alguien examinara a los MIR de R5 y decir, a ver, si no das el nivel no puedes ser adjunto. Bueno, Una inversión de 5 años y de repente eso... Pero a veces faltaría. Yo no tuve MIR, yo elegí maestro, elegí hospital, o elegí momento, porque entonces no había MIR. Y aún elegí mal, porque si me hubiera ido a la Universidad de Zaragoza, con 2 años me daban el título. Pero el objetivo no era tener el título pronto, sino aprender. Aprender la profesión. Sí. Eso se lo digo yo mucho a los residentes cuando entran. Le digo, yo el oficio ya le sé, el que tiene que aprenderlo eres tú. Y vas a aprender lo que quieras aprender. Lo que no quieras aprender, yo no te lo voy a... O sea, tienes tú que decidir cuánto oficio quieres aprender. Y es así, ¿no? Ahora también es verdad que con los residentes muchas veces, pues bueno, pasamos así... Esos vagamente. ojitos en blanco que has puesto, Vagamente, Lucía. vagamente. Bueno, yo hace poco, espero que no salga esto de la SECOT, haya discreción. Ahora en la jubilación me dedico a ir un día a clase de francés y otra de inglés. Y me pidieron un trabajo sobre algo que provocase en los demás discusión. Y dije, ¿serás capaz? Y yo dije, no sabéis con quién estáis hablando. Guerrero, Bueno, guerrero. Y entonces puse Los tiempos están cambiando, que era el título de una poesía de un premio Nobel de literatura que todos conocéis, Robert Allen Zimmerman, premio Nobel de literatura 2016, más conocido por Bob Dylan. Y tenía una canción, Los tiempos están cambiando, y cambian siempre. En lo nuestro, mi maestro sabía menos. Si no sabía menos que yo hoy, mal maestro fue. Y viceversa. Entonces, en esa fase de por qué los tiempos que cambian a favor, para mí, de la medicina, si uno pregunta por la calle, parece que hoy van en contra. Y la gente está descontenta y exige y yo qué sé. Bueno, y parte de eso es que una aspiración natural que tenemos todos es a vivir mejor. Y entonces eso a veces choca con estar disponible. A mí me da mucha gana de pujar y de
combatir con ella porque sé que ella publica y yo no, por ejemplo, que esto tiene el valor que uno le quiera dar. Por supuesto. Uno va a ser mejor profesional y sobre todo si está en la universidad, ambiente en el que yo me crié y he estado hasta que me he ido, pues parece que es necesario. Alguien tiene que fomentar esto, ¿no? Pero eso requiere trabajo plus, salvo que uno se dedique solo a eso. Y claro, si ahora me preguntaban, pues, ¿y tú cuando me jubilé en la clínica, cuántos pacientes has operado? Pues casi no los he contado exactos, pero paso de 10.000. Wow. Caramba, tú has trabajado. Y yo he trabajado mucho. Y eso no todo el mundo, ni falta que hace. Cada uno elige y según cómo se ha plantado su oficio y con quién vive, a veces También es razonable. También en qué ambiente estás influye. Claro, Esto es como todo. Sí, depende mucho. Y cada vez más aún recuerdo momentos en los que una jovencita impecable llegaba a hacer su comunicación a la Secotará, para no exagerar, 25, 30 años, que iba viendo más mujeres. Ahora hay muchas más porque los que sacan mejores notas en el MIR son mujeres y hay... Bueno, la trauma todavía es un poco bastión. Bueno, lo he dicho, ya, pero nadie se puede negar. No. Ya no hago la broma yo a nadie. ¿Con cuánto haces banca en el gimnasio? Yo hago con 90 kilos. 90 kilos con esos brazos tan flacos. Sí, yo hago banca con 90 kilos. ¿Y tú? ¿Y quieres ser traumatólogo como yo? Sí se opera con la cabeza. Hay trucos para las cosas que no tienes fuerza. O sea, eso va cambiando, pero he visto momentos en los que estabas en una mesa de joven con alguien ya un profesional consagrado de nuestro oficio y pasaba ella con cierto nervio, pero a cumplir, que encima los residentes eran los que mejor se ajustaban al tiempo, más que los mayores, y de repente uno la miraba así de arriba abajo como diciendo, se va a enterar, mujer. ¿Y qué? ¿Desde cuándo hace falta ser fuerte para pensar? Porque esto se hace con la cabeza. Pero bueno, eso afortunadamente ahora yo creo que sí, ya... no, bueno, estoy hablando eso de hace 30 años, o sí, 30 o 35. Afinando. Con la edad la memoria, ¿sabéis? No, bueno, pero nos cuentas anécdota de Secot. ¿Qué ha sido para ti que Secot te haya dado este título de miembro de mérito? Pues mira, no voy a recurrir a esas cosas manidas que se dice y tal, pero para mí particularmente, para la vanidad personal al menos, es decir, me siento reconocido. Yo no he trabajado pensando toda mi vida, como os decía, venía ET, me hacía así, me movía. Pero alguien ha pensado que tu trabajo ha tenido un valor, me siento querido, reconocido y honrado por esto, pero no por lo que se suele decir, sino por es cierto. A alguien se le ha ocurrido, será amigo tuyo, ya. Pero a veces tú organizas un curso, invitas amigos, pero amigos que quieres que te hagan quedar bien. Y esto es parecido. Pues a alguien le voy a nombrar porque yo no he sido nada de nada, pobre de mí. He vivido en el mundo de la universidad y no he sido profesor del Estado. He sido profesor a dedo en un sitio, casi, al láter, pero bueno, era una universidad que tenía su cosa, por Cañadel. Pero dentro de eso, lo que has trabajado, alguien lo ha valorado por años. Hablas de ahora de universidades. A mí explícame qué es eso de que has sido profesor de la Universidad de Burundi. Y de la de Atenas. Y de la de Atenas. Iba a decir Burundi porque es más exótico, pero vamos, cualquiera de las dos cosas. Profesor en Atenas. Pero hay un miembro de la SECOT que no quiero nombrar ni decir cómo se llama, pero se apellida Gil Garay. Que en un momento alguien le contactó, alguien que daba clases y cosas en África, porque le habían dado mi nombre, si me conocía, y dijo, sí, no es muy espabilado, pero habla francés, más o menos, le echa cara, y precisamente se había ofrecido para ir al Chad con el grupo que entonces capitaneaba en la SECOT, Enrique, ya he dicho el nombre, Gil Garay, y dijo, iba a venir, y dijo que estaba 2 semanas disponible, contáctalo a ver qué consigues. El rector de la Universidad de Ngozi de Burundi, hoy país más pobre de la tierra, era cura, es cura, un cura del demonio, de estos que la iglesia no está en la universidad, sino que promovió su diócesis y él cayó de rector y sigue 25 años el año que viene.
Mira. de rector de la universidad. Bueno, entonces él me llamó, le dio Enrique, me pidió permiso para darle mi correo, mi teléfono y tal. Fue 13 años párroco en Alcobendas. Hizo el seminario en Logroño, es muy negro, más que el micrófono, pero y habla castellano perfecto. Y me dijo, gracias a la SECOT, fui de viaje allí a conocer. Y fui en mayo. Y en agosto volví a dar mis primeras clases. Viendo lo que había de programa, yo daba 60 clases en 2 semanas, en 10 días activos. Pobres angelitos que en mal francés, pero bueno, bien, suficiente, ¿no? Y entonces, pues lo mismo, me prendé y con la pandemia dejé de ir. He ido 9 años y Ngozi es una ciudad como Pamplona sería en España, en Burundi, que tiene la superficie de Galicia. Bueno, pues Y bueno, he ido allí y digo, caramba, un sitio donde me quieren. El día que me voy, saca el rector a la secretaría, a la gente a la calle, me hacen la ola, adiós, profesor, hasta el año que viene. Y me voy contento. Y yo qué sé. Pero bueno, me parece espectacular. Y Manda los exámenes, la parrilla de las respuestas y el examen en francés por correo electrónico y aprueban con 7. Mira. Que eso no me han dejado meter la mano. Aprueban con 7. ¿Pero el máximo es 10? El máximo Sí. de la nota es 10. Es que como también no sé dónde ha cambiado a 14 y tal, en selectividad, el instituto. bueno, ahora sí. Aquí en España. Y cuéntanos un poquito, ¿qué relación tienes tú con estos deportes de invierno? Que estamos hablando antes un poquito en la preentrevista. Las preguntas empiezan a ser un poco hostiles, ¿eh? Pero bueno, ¿Por qué no hostiles? vengo preparado Hostiles. a lo que sea. No, en un momento, yo, el año que era R1, me dedicaba a la escalada en hielo y, como os contaba antes, pues hice una escalada en los Alpes que tenía su aquel. La pared norte del Cervino era una de las clásicas y tal. Y me gustaba y digo, un día tengo que aprender a esquiar porque en invierno, para hacer corredores y acercarse con nieve a los sitios, con esquís vas pues, mejor y tal. Y se planteó, cuando tuvimos el segundo hijo, aprender a esquiar. ¿Con cuántos años? Con mi mujer, con 27. Pero tenía piernas todavía. Y bueno, y aprendimos a esquiar con un nivel medio bajo, pero gastábamos el dinero que teníamos destinado a esquí, lo gastábamos en cursillos. Bueno. Con material mediano, y nos fuimos haciendo amigos de monitores, y en un momento la estación de Candanchú hace un concierto con la clínica universitaria y los fines de semana vamos a atender en pistas. Las reducciones de luxación de hombro que hemos hecho en pista, que se han ahorrado una anestesia, porque había cierto conocimiento del oficio, no era lo mismo uno de nosotros que alguien pues, que atiende una estación de esquí con buena voluntad, pero no tiene la misma formación. Y estuvimos 10 años trabajando en Candanchú, y de esos 7 en Astún, al mismo tiempo. Un residente iba fijo y uno mayor, que era yo, iba a los fines de semana de refuerzo. Ahí aprendimos a esquiar. Y la relación que surgió con... Bueno, porque yo me apuntaba a un cursillo, me llamaban por la radio y cuando había acabado de atender lo que fuera, decía, ¿dónde estáis? A mi monitor, en tal sitio. Y yo me iba y seguía y aprendía por clases, no por capacidad innata, ¿no? Y el director de la estación, recién fallecido, Eduardo Roldán, me contrató para la Escuela Española de Esquí, que entonces había una, que yo diera clases de biomecánica, de lesiones, de prevención, si me parecería bien. Pues le dije que sí. Después, él estuvo de presidente en la Federación de Deportes de Invierno, la REFEDI, la Real Federación de Deportes de Invierno, esquí, montaña, lo que fuera, y yo fui del equipo médico. Y luego él estuvo en el Comité Olímpico y me ficharon para el Comité Olímpico. Y allí estaba en cosas de este tipo. Pero ha tocado los palos. Es un sin parar. Bueno, eso costaba trabajo porque de repente había una reunión el miércoles en Madrid y nos avisaban con una semana de tiempo. Yo cambiaba la consulta de tiempo o del quirófano de día, según lo que fuera. Yo iba a lo que fuera y volvía en el día a Madrid. Y bueno, eso costaba Bueno, pero era una anécdota. Bueno, Carlos, y vamos a ir concluyendo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿De qué? ¿A qué te dedicas? ¿Ya me has dicho que francés e inglés? Pues mira, estoy pensando hacer
un voluntariado en la clínica porque voy por cosas a preguntar, por cosas de salud mías o de amigos o de alguien, y aprovecho para saludar gente y alguien me dice, ¿te han contratado otra vez? Yo, no. En la Universidad de Navarra, 70 años y un día en la calle. Cañadel es el único que ha estado hasta los 74. Nadie más en la universidad ha trabajado por encima de los 70. Y siendo un hospital privado y siendo la universidad, pues puedo trabajar hasta los 70. Y a los 70 me ha parecido que mi vida laboral había sido plena suficientemente y ahora a los nietos, a pasear, a estudiar francés, inglés, a hacer puzzles, que pica bastante. A mí me encantan, ¿eh? O sea que ahí te doy el apoyo. Y luego, esto no lo he dicho antes, pero también espero que no salga de la SECOT. Toda mi vida, y mi mujer igual, hemos sido muy buenos no haciendo nada, lo cual ayuda. No me De puedo repente hoy creer, llueve Dios. y no vamos ni a por setas ni a por nada. Bueno, a leer o a hacer puzzles. Saco un puzzle de hace 40 años. A veces disfrutar esas cosas es lo más difícil, ¿eh? Pues Aburrirse o saber no Ya. hacer nada, precisamente. Bueno, yo, ¿por qué te crees que estoy con mi mujer? Que digo, ahora tengo una novia que empecé a salir con ella con 15 años y la semana pasada hicimos 48 años, pero es que hemos sido compañeros de cada aventura. Hemos hecho bivac en los Alpes, en la nieve, en invierno. O sea, hemos pasado por cosas que dices, bueno, pues ya nos conocemos y mañana no hay nada que hacer. Ah, fenómeno, descansamos. y es muy bueno. Os invito a probarlo. Bueno, pues vamos a tomar... Que los que esquían se cojan un fin de semana con amigos y una pala y una mochila y vayan a un sitio cerca de una estación y se excaven una cueva, se lleven un saco de dormir, lo que sea, un coñaquito o algo para comer y estén de tertulia de noche en un agujero en la nieve. Pues vaya tontería. Ya, pero da una dimensión de libertad y de cosas que a veces... Claro, Bueno, habrá que probarlo. hay que tener un no me importa importante. Bueno, tomamos nota del consejo. Y nada, como decía Carlos, muchas gracias por colaborar con nosotros. Vamos a concluir la entrevista y recordad, somos Traumas, este es vuestro podcast y nos escuchamos en el siguiente.